Estamos en Lucas capítulo 6, ¿cierto? Vamos a leer 20. Dice: y alzando los ojos hacia los discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Elohim. Bienaventurados los que ahora tendréis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y meditando un poco esta semana, cuando uno se somete a ciertos actos litúrgicos, y estamos hablando ahorita con Claudia al respecto, sobre, por ejemplo, el Sidur, las oraciones del Sidur. Las oraciones del Sidur yo no las conozco, porque nunca he tenido un Sidur en mi mano. Creo que me trajeron una vez una mujer, de las mujeres, y lo tuve en la mano, solamente eso. Pero si uno no tiene hambre, no puede ser saciado. Si uno no tiene más necesidad, no se vuelve cuadriculado, se vuelve cuadrado, ¿sí? Entonces, ese tipo de liturgias me encierra a mí, me cauteriza, me parceliza. O sea, no puedes hacer nada más, eso. Entonces, de aquí y aquí se limita a eso. Entonces, los adventistas dicen lo que dijo Ellen White, hasta ahí. Y los testigos dicen lo que dijo Miller o Russell, y hasta ahí, ¿sí? Y aquí dice: bienaventurado el que tiene ¿qué? Hambre, hay que tener hambre. Si yo no tengo hambre, ¿cómo conozco más de esto? Con lo que sé se me hace a mí que ya es suficiente, y no es así. Dice: bienaventurados los que tienen hambre, ¿por qué? Porque serán ¿qué? Seréis saciados. Si yo tengo hambre, tengo que ser saciado. Acá el Baruj Hu desea que nosotros tengamos hambre. Bienaventurados, vers 22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Ben-Elohim, del Hijo del Hombre, perdón. Gozaos en aquel día y alegraos, ¿cierto? Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres ¿en quién? Con los profetas. Mas hay de vosotros ¿quién? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis ¿qué? Saciados. Lo sabemos todo. Porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. El título. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad ¿quién? A vuestros enemigos. Y esa palabra amar no es la palabra eros, ¿sí? O sea, no es que yo con mi enemigo full parcero y sigue siendo mi enemigo aquí adentro, ¿sí? Y a veces en los trabajos se ve como mucho eso, que hay un parcero que le cae a uno mal y uno lo sigue tratando y se ríe cuando llegan, ¿sí o no? Hola, ¿cómo estás? Y tal, y aquí adentro quisiera seguirse como un payaso, ¿sí o no? Pobre ridículo. ¿Sí pasa eso? Sí. Y la sola presencia empieza como a hacer, el corazón empieza a latir un poquitico más rápido a uno, ¿sí? ¿No? Y se hace, y uno dice: ojalá que no se acerque, se acercó. ¿Sí? Y dice que no me vaya a saludar, que no me vaya a saludar. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Sí o no? Pero vaya, si le hace a uno algo, pero si uno no le ha hecho nada a uno. Y uno, porque lo ha considerado como una especie de enemigo, porque usted lo está considerando en su corazón una especie de enemigo. Uno de pronto es que envidia o no sé. Hay algo, ¿cierto? Dice: pero a vosotros los que, ¿dónde quedamos? Bendecid, pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos. Ese amar no es celos, ¿sí? No es el amor cariñoso. El amar es ser moralmente, se me olvidó el griego, ser moralmente equilibrado. Esa es la palabra, ese amar ahí. Disculpen, pero se me olvidó el griego, lo tenía acá. ¿Amar? Sí, ser equilibrado moralmente. Bendecir ¿a quién? A los que os maldicen. Es que usted es un doble y usted es un triple. Y usted es 4, usted es 5 al cuadrado. Dice: bendecid a los que os maldicen,
¿Y orad por quién? Por los que os calumnian. La típica colombiana es esta. Lo voy a parar y le voy a decir unas cuantas verdades. Como toca así. Pero casi. Sí. ¿Qué nos manda? Dice, orad. Orad por los que os calumnian. ¿Qué es una calumnia? No me entiendo. ¿Qué es una calumnia? ¿Qué otro concepto de calumnia hay? ¿Cómo puedo yo decir que alguien ha calumniado? Y si yo he llegado a calumniar. Inventar cosas de otra persona. Inventar cosas. Blasfemar contra una persona. ¿Cierto? ¿Qué dice la bendita enseñanza de Mashiach? ¿Qué debemos hacer cuando alguien inventa cosas contra uno? Dice, orad. 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 Hay que saber decir a los que os maldicen. Eso es otro. Sí, eso es Sí, no, pero más adelantico dice, orad por los que os calumnian. Específico, ¿cierto? Orad por los que os calumnian. Bendecir a los que os maldicen. Al que te dieran una mejilla, preséntale también la otra. No hagas a otro lo que no quieres que te haga. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Está diciendo, no está hablando, cuando está hablando de estos sentidos, no está hablando de cuestiones físicas. ¿Sí? ¿Descubrimos? Ya. A cualquiera que te pida, dale. Y ese cualquiera no es cualquiera. Sí, ya hemos hablado muchas veces que en los semáforos le bajan a usted la guardia por donde sea para que usted saque la moneda. No es a cualquiera. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de las acciones que usan nosotros para nosotros no hacérselas a ellos. ¿Sí? Como les decía el ejemplo del celular, que si alguien cogió mi celular abusivamente y yo vaya y rompa los vidrios y entre por el cuarto a sacar mi celular, ese no es el método, ni la forma. ¿Sí? Puede que ahí esté el artículo que yo necesito y que alguien abusivamente lo cogió. Yo no puedo utilizar la forma en que él lo hizo. Dice, porque si amáis a los que aman, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pero ese amar no es el amoreros. Porque también los pecadores aman a los que los aman. 31 y 32, voy a leerlo despacio. Este es un lema, ¿no? Este es un lema de la escuela de Hillel, el viejo, el 31, texto 31, Pasuk 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hillel lo sacó de una forma negativa, así mira, lo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas. Utiliza la palabra no veces, Hillel, pero Yeshua no lo usa así. Yeshua lo usa de una forma positiva, o sea, no utiliza el no, sino que utiliza como queréis que hagan, los hombres con vosotros, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman ¿a quién? A los que os aman. A que los aman, perdón. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir ¿qué? Otro tanto. Que nuestra mano izquierda no sepa lo que dio la derecha. ¿Sí o no? Por eso yo no creo en los testimonios. Porque cuando la gente pasa y un testimonio y dice, es que yo di 100 y el Eterno me devolvió 400, dije, él no está entendiendo. Yo siempre fui en contra de esa vaina. Dije, porque cuando uno da, uno no tiene que hacer un alarde de lo que dio, sea harto o poco. Y usted sabe que los testimonios económicos son así, ¿sí o no? No, es que yo sembré 700 millones y yo recogí 400.000 millones. Yo una vez le dije a un compañero, le dije, él está pecando. Porque nuestra mano izquierda no puede saber lo que dio la derecha. Sí, aunque le digan a él, ya quedó. Correcto. Sí. Y entonces el que no tiene o está pasando por necesidad se siente como un miserable. Eso es un aspecto.
Y el que está dando y no ha recibido lo que cree que debe recibir, el Eterno le debe. ¿Sí? Porque me dice, pero como yo sí doy y a mí no me sale nada. ¿Sí? Entonces como que el Eterno le sale, a ver, ¿cuánto le debo a usted? Entonces eso es lo que yo digo, la típica iglesia casino. Y si hacéis bien a los que hacen bien, que en el 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando ¿qué? De ello nada. No puedo esperar absolutamente nada cuando ayudo a alguien. Si lo ayudo. Porque es que al año le sacan a usted, es que yo le di la mano cuando usted estaba mal. No, entonces no me ayudó. Estaba haciendo un negocio. ¿Cómo? No, y en los comentarios, no, yo es que ese man cuando estuve en la mano yo lo ayudé, yo lo empujé, ¿no? ¿Para qué lo dice? No hizo nada. Cuando nosotros ayudamos a alguien, que eso se entierre ahí, punto, y que nadie lo sepa. No hacer un alarde ni sacar páginas, ¿no? Ah. Y hay algo, y nosotros como padres tenemos que evitar eso. ¿Sí o no? Es que usted no se acuerde al que le dio de comer. Eso no es una obligación, eso no es para sacar la página amarilla. ¿Sí o no? Es que uno que le ha dado el estudio, esos chinos son ahora desagradecidos. Entonces, ¿para qué se lo dio? No tiene que hacer alarde, nada de eso. Ningún alarde. Y lo hacen con terceros. Y le siguen la conversa al otro. Llega el vecino, pero su hijo es como malagradecido, ¿sí o no? Y le sigue la conversa. Sí, es que mi hijo salió igualitico al taita. No, ¿por qué? Cállese. La vida es una vida chismosa. ¿Qué le importa? ¿Sí o no? Sí. Perdón por la vida. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando ¿qué? De ello nada. Nada es nada. Y será vuestro galardón como grande. Y seréis ¿qué? Hijos del Altísimo, porque Él es benigno para lo con los quien. Y eso me fascina, yo lo tengo doblemente subrayado. Él es benigno con los ingratos y ¿qué? Y malos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que ese man que no tiene temor de Dios tiene tanto? Y eso me lo he quitado. Lentamente. No es fácil. Hasta cuando entré en los secretos, ese salmo cada rato me lo repito. Pero ¿cómo ese man que es borrachín cada día tiene más? ¿Sí o no? ¿Y qué hace? ¿Qué es la enseñanza que está dando Yeshua Mashiach? Dice que el Eterno le da y Él no espera nada a cambio. Dice que el Eterno es benigno. ¿Sí o no? Con los ingratos y malos. ¿Hay alguna otra traducción por ahí en la mano? Gracias. A él esa palabra benigno. ¿Cómo? Aquí dice con la gente mala y desgraciada. Aquí dice, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malvados. Y eso duraríamos horas analizándolo. Él es bueno ¿con quién? Con los desagradecidos. Y esa es una respuesta para la gente, pero ¿cómo si fulano de tal es una caspa, golpea medio mundo, es un arriero, es un negrero, Dios le da tanta plata? ¿Sabe por qué? Porque Él ama a sus enemigos. Y Él da, sin esperar nada a cambio. Y Él mira ese reflejo y espera que nosotros seamos igual. Fuerte, ¿no? Una vez me dijeron eso. Bueno, me lo dije yo mismo. ¿Cómo es que tal? Si le va tan bien o no le va de costillas, ¿no? Y el Eterno trae paz a nuestro corazón. ¿Y usted qué le importa? A quien quiere, Él da. Y a quien quiere, te quita. ¿Quién juzgó a Hashem? ¿Quién aconsejó la mente de Hashem? Nadie. Y bendice a los malos, porque los bendice. ¿Sí ve? Y es casi irracional. ¿Sí o no? Pero los bendice, porque son enemigos. Bendecir a los que maldicen. Maldicen a Dios, Él los bendice.
Entonces maldiga a Dios para que lo bendiga más. No, tampoco funciona así. Dice, no juzguéis 37. No juzguéis. ¿Y qué cosa? Y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Qué cosa? Perdonad. Y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. No hay nada más fácil en este mundo que verle los defectos a otro. Eso es lo más breve. Y la cosa más complicada es vernos nuestros propios defectos. ¿Sí o no? Eso es re complicadísimo. Y les decía una parábola. ¿Sí o no? Esta enseñanza que le está dando es una enseñanza fuerte. Muy fuerte porque la está dando, y lo dijimos hace 8 días, generalmente en su contexto a judíos. ¿Sí? Pueblo elegido, pueblo bendecido, pueblo nación santa. Se les dio los secretos de la Torá. Y decirle a un judío que ame a sus enemigos, entre comillas, que ame a los gentiles, eso es pesado. Dice, ame a un gentil. Eso es un complique. Casi imposible. ¿Sí o no? Porque para ellos, nosotros sabemos que los gentiles somos casi que unos que casi animales. Bueno, yo también sé que la persona sin Mashiach y sin el Eterno son que como las bestias del campo, pero yo no sé entre ellos cuál sea elegido o cuál no sea elegido. Puede ser la mayor bestia del mundo y en 8 días de estar estudiando Torah, el Eterno puede hacer eso. No juzguéis, y no seréis, allá que viene otra. Y les decía en una parábola, bueno, después de una, así como dicen por ahí, después de una enseñanza dura, porque es una enseñanza dura, dice, ustedes son fáciles para hacerse favores entre ustedes, pero ustedes no le hacen un favor al que consideran enemigo. Lo que yo les decía, uno es una persona que le cae gorda y le pide un esfero, y si no lo tiene, uno trata de que decirle, no, mío no escribo. No tengo idea, nada. ¿Cuál les ha pasado recurrentemente? Así que le caiga alguien gordo y le pida un favor y usted diga, no. Dicen, usted tiene tal información que necesita un archivo y tal. Y le dice, yo lo borré hace tiempos. ¿Sí, no? ¿Y dónde nace eso? Porque somos así, porque es nuestra tendencia. Pues yo tiendo a eso, ¿no? ¿Cómo? Pues porque a uno tal vez esa persona le hizo algo, ¿no? Pero si no le hizo. Pues si no le hizo, pues no tiene que sentir nada. Sí. Si no la conoce. Pero si llegaba uno a sentir eso. Pues a mí nunca me ha pasado que yo no conozca a alguien y de entrada le caiga mal. Sí, no. Sí, me ha pasado que hay gente que me la hace y baila. Hasta ahí llegan conmigo. Sí, ya como que, bueno, llevémosla ahí por el ladito. Sí, vale, llevo Pero por es un error muy grave. Claro. ¿Sí o no? Ni debería ser muy por el ladito, no, tener un justo concepto de la persona, un justo Sí, concepto. es que complicado. ese lado hombre externo es complicado a manejar. De todos, para todos. ¿Sí? Y nos pasa, vuelvo y repito, a todos. ¿Sí? Pero vamos superando eso, ¿sí o no? Yo creo que una de las grandes cosas que cuando vamos a sentir la presencia de Mashiach es eso. Vengo hace días pensando en eso, yo qué sentiría si ya eso viniera. Si se parara frente mío, yo digo, uy, deja así, ¿sí o no? Calladito, es más lindo, no vayas a empezar. Pero empezaría a escudriñar nuestros corazones profundamente, antes que nuestra religiosidad. Ya, porque él diría, el problema está dentro. Tienes problemas fuertes. ¿Sí o no? Creo que la presencia divina eso es lo que hace, ¿no? Porque ella nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces cuando sentimos algo adentro que no está en su punto
es porque la presencia divina nos está convenciendo de que algo no está en su punto y que hay que remediarlo no estoy diciendo que por todos los medios, pero hay que hacer un proceso para remediarlo, ¿sí? Quedamos en el 40. Perdón, va a empezar la parábola. Cuando yo veo que Yeshua va a empezar una parábola es porque la vaina se va a colocar profunda. Una profunda, y va a empezar exclusivamente a hablar para los talmidim, para los que son sus discípulos. Y los otros se van a ¿qué? A se les va a saltar la piedra, porque no entienden nada. ¿Sí? Y esto es porque habla por parábolas. ¿Se acuerdan que una vez dijo para que los que tienen oídos no oigan y para los que tengan ojos no vean? Entonces, cuando él dice va a empezar, y entonces les comentaba una parábola, va a empezar a hablar con un código, que es exclusiva para los elegidos, no para todo el mundo. Dice, y decía, texto, Pasuk 39, y les decía, el discípulo allá, y les decía una parábola. Ojo cuando empieza la parábola porque toca despacio, bien con los signos de puntuación y con la vocalización. Dice, les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo, aquí empieza el centro del código. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces yo me puse a analizar a qué distancia tendría que estar yo de la persona para observar que tiene una paja en el ojo. ¿A qué distancia? ¿Tú qué crees? Bien. Cerca, ¿sí o no? Lo más cerca posible. O sea, eso me lleva a entender que la parábola me está diciendo muy cerca para poder ver la paja en el ojo ajeno. Porque a esa distancia no es que van a saber que tengo una paja. No, volvamos al paso. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Como su maestro, no superior al maestro. Sigamos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu? Y le dice hermano, no le dice, ahí sí no le dice enemigo, utiliza la palabra hermano. Hermano. O sea, ¿de quién está hablando? Exclusivamente de los que creen. Está hablando del hermano, porque está haciendo una alusión de todo: tu enemigo, tu hermano, ¿cierto? Tu amigo. Y aquí está diciendo tu hermano, exclusivamente tu hermano. Está hablando de los que somos creyentes, no está hablando del gentil. O sea que esta problemática es entre hermanos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y yo creo que a todos aquí alguna vez se nos ha metido una basurita en el ojo, y eso es recontra incómodo, ¿no? Tenaz, usted rasca todo lo que puede hasta que el ojo se le sale a uno. Y sí, pero me causó curiosidad es cómo yo vería la paja en el ojo. Yo tengo que acercarme mucho, ¿sí? Para poder ver la paja que tiene el ojo. O sea, si me está haciendo esa parábola, ¿a qué creen que está haciendo referencia? Y está utilizando la palabra hermano. Y ni aún así acercándose mucho uno la puede llegar a ver. Correcto. Muchas veces es que la otra persona le dice a uno. Puede ser también. Porque dice, no, yo no le veo nada. No, mire bien que sí. Sí. Y quiero que se centren en la palabra hermano.
¿Cuál es nuestra tendencia con el hermano? A mirarle Lo malo. lo malo, lo malo. Y él dice, una viga, que tiene en su ojo, una viga, compara la Le pajita veo con que una como viga. al otro y no Sí, sabe lo que entiende. correcto. Fiebres. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Dice que, ¿cómo lo llama? Hipócrita. Y por antes, si tú se acuerda que leímos algo, con la misma medida que tú mides, serás medido. Entonces yo no estoy a la altura. Una cosa es que uno aconseje a alguien y una cosa es que usted juzgue a alguien. Es diferente, ¿sí o no? Porque me puede decir, miren, tengo un problema, si haces esto o aquello o lo otro. Y una cosa es que yo lo juzgue, porque yo no sé por qué situación esté pasando. Cuando en la iglesia cristiana nos decían que tomáramos la Santa Cena y no la tomábamos, eso era el dedo acusador de media planicie. Está en pecado. El adúltero no le den Santa Cena. ¿No? Yo qué sé, ¿sí? Y esa absolución que uno a veces hacía de la famosa Santa Cena, porque yo muchas veces la hice, y no, yo no la tomaba Santa Cena. Decía, el tipo está mínimo, se acostó con 10 viejas anoche. Y eso había unos ojos, todos puestos, a ver quién no tomaba la Santa Cena. ¿Sí? No me ocurrió, no. Dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Será el dicho de mi abuela. ¿Sí? Y todo el contexto habla es en cuanto a justo juicio y en cuanto a no hablar de los demás y en cuanto a no ser chismosos con el cuero de los demás. ¿Sí o no? Porque es tan bueno pelar de los demás. Es delicioso, se siente un placer. Hablar de los defectos de los demás, ¿no? Que fulano, sultano cae literalmente en las drogas. Hermano, ore por él porque ¿qué vamos a hacer? Sí. Con nosotros juzgarlo y hacer una paila aquí al infierno con el pobre tipo no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Parémonos más bien los dos y pongámonos a orar por esa persona. Paso 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y eso tiene un pequeño desliz de palabras. Veanlo bien y verán. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Qué pasaría si un árbol malo diera buenos frutos? Pensemos un momento. ¿Qué pasaría si un árbol malo diera buenos frutos? O lo que yo considero buen fruto. Repito, no es buen árbol el que da malos frutos. La normatividad nos dice que un árbol bueno pues nos da buenos frutos. Perfecto. La normatividad nos dice que un árbol malo da malos frutos. Pero ¿qué pasaría si un árbol malo diera buenos frutos? Yo hablo a esto, miren. Hay gente religiosa o gente, llamémoslo así, voy a utilizar ese término entre comillas, de otras religiones,
que profesan ciertos actos de benignidad o de misericordia, o yo qué sé, pero uno sabe que no son. Ejemplo, un musulmán puede ser dar algún acto de misericordia, pero nosotros sabemos que no es un árbol bueno. ¿Me está haciendo entender? Sí, ¿no? ¿Cómo llamaríamos entonces nosotros eso? Es muy dado, por ejemplo, de los traquetos, narcotraficantes, regalar casas. Sí, o de políticos embusteros y tipos que son torcidos de dar cosas y aparecer con cierta generosidad. Entonces uno dice, mi tipo es buena gente. ¿Sí o no? Por ejemplo, en Medellín establecieron ese barrio que se llama Palo Escobar, creo que existe, debe existir todavía, me imagino, ¿sí o no? Entonces uno, como que su corazón puede estar inclinado a esos actos de bondad, sabiendo que el tipo era un asesino. Y los consideran todavía hasta como dioses, ¿no? Casi como Robin Hood. Robin Hood, ¿qué es? Un tipo que le quita a los ricos y le da a los pobres, y el tipo es un héroe. ¿Y ese es un héroe? No, ese es un ladrón. Como Superman. Superman no puede ser un héroe. Superman es un tipo que pasa por encima de la ley. ¿Y el que pasa por encima de la ley qué es? Un delincuente. Alguien me dijo, ¿cuál es el concepto que usted tiene de Superman? Le dije que es un delincuente. Le dije, no, es que él atrapa delincuentes. Le dije, no, es un ciego guiando a otro ciego. ¿Sí o no? Pero la sociedad lo ha vendido como un héroe. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando un tipo de esos héroes se viste de héroe y uno mira en el fondo que realmente no es héroe sino es un delincuente? ¿Sí? Y viene al punto, un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. ¿Cómo podemos considerar de una persona eso? Pues un mal fruto. Y yo no puedo ser participante de un mal fruto. Y eso pasa con la gente que, por ejemplo, delinque, que dentro de un trabajo, por ejemplo, hacen sus rollos, sus torcidos, y lo hacen partícipe a uno. Y dice, bueno, me va a ganar una platica, y uno le busca la comba al palo. Pues yo no lo veo como tan fraudulento. Tan fraudulento. Sí. No, pero un árbol, un fruto, un árbol bueno. ¿Podría dar malos frutos? No, al un contrario. árbol bueno, o sea, llamémoslo el árbol como la persona. ¿Hace buenas acciones? O también puede hacer malas acciones. Y hace frutos buenos. Me perdí. O sea, un árbol bueno puede dar. Por ejemplo, yo lo tomé por ejemplo como David. El rey David. Él era un árbol bueno, Sí, pero hacía acciones y claro. muy malas. Sí. Y aún así, él dijo fue un árbol bueno. Sí. Pero entonces, ¿eso del árbol bueno va muy ligado a las acciones o no? ¿O eso varía? No, eso varía, porque no solamente nuestros patriarcas y nosotros mismos hemos caído en que nos consideramos elegidos, escogidos, hijos del Eterno, y nuestras acciones a veces no representan el tipo de árbol que somos. ¿Cómo? Discúlpame. Que nosotros somos elegidos, escogidos, escritos en el libro de la vida, todo lo que tú dices, ¿cierto? Y a veces nuestras acciones se nos vuela la pita. ¿Sí o no? Se nos sale el cordón. Entonces, la esencia de ese, vamos a decir, la esencia del árbol cambia por ese fruto. Allá iba el punto. Yo me encuentro a David, ¿sí o no? Y yo soy por ejemplo, yo soy mesero de David. Y yo escucho a David en plan de chismoso, pasemos a Ulises para el frente de batalla. ¿Sí me entiende? Y tal, y hacemos esta maquinación, y chan, hacemos un plan. ¿Sí o no? Y digo, pero este man es el rey, es un ungido, es un escogido, ¿cómo está haciendo esas cosas? Sí, perfecto. Pero en su esencia, el tipo sigue siendo ¿qué? ¿Qué creo? O sea, en su esencia, ¿qué sigue siendo? Un árbol bueno, en su esencia. ¿Sí me estás haciendo entender? Sí. Pero un árbol malo da buenos frutos. En su esencia, sigue siendo ¿qué? Malo. Sí. Yo sé que no es fácil digerirse eso.
Yo no estoy diciendo que nosotros seamos buenos, no, que el Salmo dice que no hay uno bueno, uno solo, ¿sí? Que nuestros actos nos llevan a eso, pero nosotros sabemos que internamente nuestra esencia es espiritual, que somos seres espirituales, ¿sí o no? Y que pues ahí le andamos a la semana a ver cómo nos santificamos cada vez más, ¿sí? Pero yo lo que quiero llegar es al punto todos nuestros patriarcas, creo que sin excluir ninguno, tuvieron actos malos. Moshe, Abraham, lo que usted quiera, pero su esencia era ¿qué? Ser hombres elegidos y escogidos y tener la capacidad de cambiar ese acto. Pero el árbol malo es malo, por más frutos buenos que pretenda dar, sigue siendo ¿qué? Malo. ¿Sí me hice entender? Un poco complicado el asunto, pero ¿no? Sí. Ahí lo dice, ¿no? Sí, no, y nosotros luchamos con eso, pero nuestra esencia es que somos árboles, no quiero utilizar la palabra bueno, sino nacidos de otra simiente, para que me entiendan, una simiente espiritual, y luchamos contra eso. El malo no. El malo hace de continuo, ¿qué cosa? Lo malo. Pero los frutos del malo. No, pues ahí vamos. Precisamente que si un árbol malo da buenos frutos, yo podría considerar si es un buen fruto o malo, o la esencia del árbol, ¿cuál es? Malo. ¿Y la esencia del fruto? O sea, Si el árbol es malo. sí, o sea, en sí el árbol es malo. ¿Sí? Vale. Según pero si hizo algo bueno, o sea, si lo que usted dice, digamos, los sicarios y esa vaina, y les dieron casas a esta gente pobre y eso, pues fue algo bueno, ¿no? O sea, pues uno lo ve bueno, ¿no? Exacto. Pero eso o sea, como le dijera, no quedaría con una simiente mala, lo que ellos hicieron. No quedaría con nada. Si me dan algo robado, pues yo no sé hasta qué punto lo pueda considerar. O por ejemplo, que hay unas cosas que aborrece a Kadosh Baruj Hu, las manos derramadoras de sangre, aborrece, ¿sí o no? Y esa persona, por ejemplo, alguien viene, se robó por ejemplo 2 carros y me dice, toma Nelson, le regalo uno. Pero usted no sabe que robó. Eso es otra cosa. ¿Sí? Lo estamos viendo desde el punto de vista terrenal y lo estamos viendo desde el punto de arriba. ¿Qué haría uno si hay una persona que robó 2 relojes y me dice, tome que yo lo veo a usted sin reloj, le regalo uno? ¿Cuál sea mi tendencia? No, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Pero usted sabe que relojó? Sí. Ah, O que el tipo es un ladrón. ¿Cómo alcahuete? ¿Usted también sería un ladrón? Está alcahueteando. Sí. Exacto. Después más adelante lo roban a uno. Y ese parece un buen fruto, o sea que me llegó la bendición del Creador. Sí, me llegó la bendición del Creador. Y no sé, de dudosa procedencia. Sí, y esa es una contraposición. Yo digamos, si digamos la familia, Sí, digamos que uno siempre trabajó en negocios malos. Y uno vive, pues uno no vive eso, digamos, a uno lo mantuvieron con eso. Por ejemplo, el abuelo de uno trabajó con X o Y personas. sí, pues el hombre Y el abuelo, digamos, tiene su herencia y era dice, marimbero. voy a poner a ir a mis hijos y a mis nietos. Y digamos, hasta la tercera generación logran vivir con lo que el abuelo dejó. Y generalmente pasa O eso. sea, uno tenía un fruto malo. No, Porque, por ejemplo, a mí, pues, el estudio y todas esas cosas me la dieron, pues, en parte de mi abuelo. sí. Pero la plata de mi abuelo no era de muy buena procedencia. Hay que todo eso es fruto malo. Pues yo no sabía, pues, yo sabía, pero pues yo era chiquito. Ah, no, sí, claro, no, obvio. A eso voy, Pues, digamos, inocente. Sí, pero tú ya eres hoy consciente de ese aspecto. Yo digo, ¿tú harías lo mismo que tu abuelo con tus hijos? ¿Con mis hijos? Sí, tú harías lo mismo hoy con tus hijos como hizo tu abuelo. O sea, con negocios de dudosa procedencia, ir a alimentar a tus hijos. Sí, no tengo como los pantalones para meter en esos negocios. Bueno, pero tus pantalones o la moral, o la espiritualidad. Uno como que no se siente como afino con eso. No se siente como afino con eso. Ah, eso es otra cosa. O tal vez a uno también lo han analizado esas cosas, ¿no? Sí,
ya la piensa. Digamos, o tal eso, pero eso está mal. Hay como que coger otro camino. Pero bueno, hay una cuestión moral. Y tú me dices, bueno, según el principio, porque digo, no, yo tengo susto de hacer eso. Una cosa es tener susto y otra cosa es tener moral, éticamente moral para no hacerlo. Pues éticamente está mal, ¿no? Eso ya sería otro concepto, un concepto más arribita. Y espiritualmente sería otro concepto más arribita, porque yo diría, yo tengo que salir de esa maldición. Y yo no puedo traer la distracción que Superman es un héroe. No. Y los tipos atrapan los malos, sí, pero el otro es, no sé si más o menos malo, igual de malo. Porque no están sujetos a la ley. Eso es lo que yo quiero que quede claro, si me van a entender, que no hay superhéroes, que no existe, que todos violan la ley por ser héroes. Para usted ser un héroe tiene que violar la ley, tiene que estar por encima de la ley, superior a la ley. ¿En qué momento se corta eso? Bueno, acá Baruj Hu es claro en su escritura, dice que hasta la tercera o cuarta generación, y si él dijo eso es porque la tercera o cuarta generación va a traer algún resplandor de luz. Es más, lentamente los pone a traer luz. Yo creo en él por su infinita misericordia. Y si lo trajo en ti y en otro familiar, pues a mí me parece genial. Y no solamente estamos hablando de drogas, el alcohol. Lo que pasa es que como el alcohol es social, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, a un señor como Julio Mario Santo Domingo, lo vemos como un industrial. ¿Sí o no? A Pablo Escobar lo vemos como un traficante. Pero lo que hace el señor, pues estoy utilizando un nombre, ¿sí o no? Julio Mario Santo Domingo es vender vicio como lo hace el señor de este lado. ¿O no es así? ¿O es un héroe también? ¿Un héroe de la patria o qué? No, lo mismo. Es un tipo que vende un vicio sociabilizado. Correcto. Yo no sé si la intención del corazón del hombre, porque no sé hasta allá. Pero es tan nefasto el uno como el otro. Sí, ¿estamos? ¿Sí o no? Fácil, de Lucas 6:43. Dice, no es buen árbol. Hemos quedado ahí. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla su boca. Eso creo que estamos hablando cuando fue, es que un elegido sabe que es elegido, o entiende que es elegido. O los hombres malos, por más obras que sean, sus obras sean buenas, los hombres siguen siendo malos. Que eso es lo que hablamos, ¿sí? ¿No? Que algo pusimos del ejemplo de los traquetos que hacen obras sociales, en fin, y que por más que sean obras sociales, si usted se vea beneficiado por eso, su esencia como tal es que sigue siendo un hombre o un árbol, en este caso, malo. ¿Sí? Entonces, el árbol malo, por más que dé frutos buenos, entre comillas, sigue siendo un árbol ¿qué? Malo. Por eso hay un pasaje que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí, no? Harán señales, prodigios, y que irá el Eterno, que irá Jesús el día del tribunal, dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea que no hay que dejarnos confundir porque el tipo es buena gente. Pues sí, buena gente es todo el mundo. Todo el mundo tiene alguna particularidad de buena gente, pero no es por ese lado. Siga. ¿Qué es lo que lo hace realmente a uno? ¿Qué es lo que lo hace realmente a uno
un árbol bueno? Pues el nacido de nuevo. Si una persona es nacida de nuevo, pues obviamente es un buen árbol, ¿sí? Si es nacido de nuevo por obligación, tiene que dar frutos. Si una persona no da frutos, como dice Yohanan, frutos dignos de arrepentimiento, tiene que dar un fruto digno de arrepentimiento. Una persona dice, como aquí me han dicho, bueno, ya casi no lo preguntan, ¿cómo sé yo que soy hijo? ¿Cómo sé que yo soy un elegido? Dije, porque usted ya tuvo que haber dado algún fruto de arrepentimiento, algo en su vida tuvo que empezar a haber cambiado, algo, no sé qué, no vivo con esa persona, pero algo tuvo que haber traído de cambio de comportamiento a la persona. Ahí se da cuenta uno si nació o no nació de nuevo. Pasuk 46. Pasuk 46 dice, ¿por qué me llamáis? Dice, ¿por qué me llamáis Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren algo, ¿por qué me llamáis Adón, Adón, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, no lo que yo hago? No hacéis lo que yo digo. ¿A qué se estaría refiriendo ahí? Dice, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, Adón, Adón, y no hacéis lo que yo os digo? No lo que yo hago, lo que yo os digo. Sigo leyendo. En todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ahí sí, oye primero mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, Lucas 6:46. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y lo voy a leer despacio porque aquí hay hartas cositas. Repito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, miren el orden, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a leer esta misma parábola en Matillahu 7:24. Lo leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. De ahí viene la famosa congregación, ¿no? Casa sobre la roca, de esta parábola. Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quién. Y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia? Persona tonta es. ¿Cómo dice ese suave vocabulario de esa Biblia? ¿Cómo dice? Pero el que escucha lo que yo enseño y lo hace, lo que yo le digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Sí, lo consideraré. Lucas. Bueno, ¿qué ven ustedes de hermoso en esta enseñanza? Dice, hay algo que dice que aquel que viene y escucha mis palabras y las hace, ¿no? Las hace. Él lo llamará ¿cómo? Una pregunta. Dime. ¿Quién está hablando ahí? ¿Yeshua o el Eterno? Es que como dice mis palabras, ¿qué palabras son? Bueno, ahí vamos. Pues el que está enseñando es Yeshua, ¿no? Pero ¿por qué dice mis palabras? El que oye mis palabras. ¿A qué se refiere mis palabras? ¿Está dando él nuevo mandamiento? ¿Está dando él no? ¿Qué está dando él como nuevo en esta zona? Mire lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis. No dice no creéis, dice y no hacéis lo que yo os digo. Y al otro está criticando que él enseñaba con autoridad, no como los escribas. ¿Sí? Lo que él está haciendo énfasis aquí es que hagan lo que él enseña, no lo que los fariseos enseñan. ¿Sí me van a entender? Y él viene y hace una reinterpretación de muchas órdenes halágicas. Miren dónde va todo el meollo del asunto. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y todo el contexto habla de que él enseñaba con autoridad. ¿Y qué es enseñar con autoridad? ¿Por qué se enseña o qué es enseñar con autoridad? No es porque el tipo hablara duro. A veces los pentecostales dicen que hablaba con autoridad porque el tipo botaba la adrenalina, sudaba y decía, el tipo habla con una autoridad. ¿Sí o no? Y gritaba y aleluya, gloria a Dios. Eso asustaba a la gente. Pero ¿qué era hablar con autoridad? Dice, él habla con autoridad. Dice, y no como los escribes. Porque eso es lo que dice al otro lado, ¿sí o no? Enseña con autoridad. ¿Y por qué enseña con autoridad? Dice, al que escucha y hace mis palabras. Entonces ahí te respondo. No es que esté, ¿cuáles son las palabras de él? Es la interpretación de las órdenes halágicas. Por eso dice, y hacen conforme a lo que yo les digo. ¿Sí me dice entender? Conforme a lo que yo les digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. No solamente cavó, ahondó. Fue más abajo, más profundo. Y puso el fundamento sobre. ¿Quién es el fundamento? Ese es el problema, miren.
Cuando las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, si la gente no las escucha y no las pone en práctica, ¿cómo se podría decir que es su enseñanza? Estamos hablando esta semana. Cuando las personas escuchan, sí, yo escucho mucha enseñanza de rabinos ortodoxos, y lo saben, yo estudio bastante de ellos, pero yo no puedo desplazar la enseñanza de Yeshua HaMashiach, nunca, jamás de los jamases. Porque si mi fundamento está sobre la enseñanza de los rabinos, la escritura, este pasaje me dice que mi fundamento está sobre ¿quién? ¿Sobre qué? Sobre la arena. ¿Sí o no? Dice, usted tiene que cavar, ahondar y colocar, ¿cierto? Colocar esa enseñanza, dice aquí, dice, ahondó y puso fundamento sobre la roca, sobre Yeshua. Si yo no coloco lo que yo aprendo, lo que me enseñan, sobre Yeshua HaMashiach, ¿sobre qué coloco entonces el fundamento? Sobre arena. Entonces viene cualquier tipo de viento de doctrina o cualquier tipo de lluvia, ¿y qué terminó haciendo? Ortodoxo. Listo, se me fue la onda y terminé meramente ortodoxo. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero ¿qué pasa? No la pudo mover. Cuando las personas son movidas hacia otra cosa, es porque su fundamento no estuvo sobre Yeshua. Nunca. Hablaron sobre Yeshua, lo escucharon, lo entendieron, les pareció bonito la charlita del hombre, las parábolas, tal, pero no ahondaron. Cavaron, pero no ahondaron. Eso es un problema. Yo tengo que ahondar, profundizar sobre la enseñanza de Yeshua, para que no termine él como Dios, ¿sí? Yeshua sea Dios, Yeshua sea lo que nos enseñó el cristianismo, o termine con mi casa sobre la arena. Entonces viene cualquier viento de doctrina, cualquier fundamento, y termino yo ¿qué? Dice grande es su ruina. Imagínense, grande es su ruina. Las personas que empezaron escuchando a Yeshua y terminaron negando a Yeshua, dice la escritura, o Yeshua les promete algo, grande es su ruina. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es? La roca que desecharon, ¿quién? Los edificadores. Ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. Por eso inmediatamente la gente, cuando coge enseñanzas ajenas, niegan a Yeshua. Por lo tanto, no está sobre la roca. Sí, hacer una casa sobre la arena es tenaz, pero hacerla sobre algo fuerte, fundamentado, esa casa no la mueve absolutamente nadie. Se echa cimientos sobre una parte durísima, eso no lo mueve nadie. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado que nuestra enseñanza esté fundamentada sobre Yeshua. Hay un pasaje en Corintios, dice que nadie coloque un fundamento, si tú me ayudas, que nadie debe colocar un fundamento diferente, que no sea Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 3:11. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. ¿Sí? Nadie puede poner otro ¿qué? Fundamento. Voy a leerlo, por favor.
Yo me quedé sin terminar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Perdón un momentico, que el que está puesto, o sea que eso ya está establecido. ¿Cuál es el fundamento? Yeshua HaMashiach. Nadie puede poner otro fundamento. Es ese. Ahí tiene que ser edificada qué cosa. Sigue leyendo, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿el fundamento quién es? Yeshua HaMashiach. Él es la roca. Sobre ese fundamento yo edifico varias cosas. Piedras, ¿sí o no? Oros. Hojarasca. Y esa enseñanza tiene que ser pasada ¿por dónde? Por el fuego. El día que se me llame a mí, o a cada uno que estamos aquí sentados, a juicio. ¿Sí? A mí se me va a llevar un día a juicio. Y la va a decir, venga para acá. ¿Y usted qué fue lo que enseñó? Mi fundamento fue eso. Listo, usted no va a perder su salvación. ¿Me entiende? Pero vamos a pasar por el sedal o por el juicio, ¿qué fue lo que enseñó? Entonces, ¿usted qué enseñó? No, yo enseñé la prosperidad. Y todos los manes de la congregación eran millonarios. Dice, tiene que ser pasada ¿por dónde? Por el fuego. Entonces dice, si lo suyo fue enseñanza, o si lo suyo fue motivación, o si su enseñanza fue una adrenalina exacerbada, o si su enseñanza fue basada sobre Yeshua HaMashiach. Espero que la mía sea, que no va a tener pérdida, pero que ojalá no tenga mucha. ¿Sí? Y sobre oro, ¿qué más? Ahí utiliza 4 metales, creo que son. Oro, plata, piedras preciosas, madera, 4. heno, hojarasca. Heno y hojarasca. Paja o caña. Sí. Y si nuestra enseñanza está fundamentada en eso, pues no sirve de nada. La pasa. Y sigue, verá lo hermoso que sí. La obra de cada uno se hará manifiesta, sí, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Si eso realmente fue genuino, se le hará a cada uno su recompensa. Y si no, miren. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así, eso es lo que yo digo. La persona, listo, Dios lo hizo nacer de lo alto y tal. Dice, su enseñanza fue fatal. Pues su enseñanza va a pasar por el sedal, aunque dice la enseñanza, que el tipo va a ser salvo, aunque su obra va a ser perdida. ¿Sí o no? Dice el texto, dice el pasú. Él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Él mismo será salvo. Es salvo, son personas salvas. ¿Sí? Por eso no lo podemos criticar a nadie, porque, vuelvo y repito, su obra es la que va a ser sopesada. Así como muchos pastores podemos decir que su obra va a ser sopesada. Aunque él va a ser salvo, dice, pues su obra pasará por el fuego y no pasará la prueba, no pasará el juicio. No podemos decir que todos se van a ir para el infierno, no. Lo que estamos diciendo es que su obra, lo que él hizo, tiene que ser sopesada. Bueno, aunque hay unos que sí son de pérdida total, ¿no? Ni ellos ni su obra. El 7. Vamos a empezar el paso 7. Dice, alguien me ayudó con la lectura, Beatriz. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor,
No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mis siervos, haz esto y lo hace. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ya estaba enfermo, listo. Mientras que su merced leía está otra cosa sí, cuando se hacen orden calajicas, diferentes orden calajicas que hacen, ellos lo llaman, nuestros hermanos judíos, a quien amo, lo llaman nuestros sabios dicen, ¿cierto? Nuestros sabios dicen, pero ellos nunca dicen Yeshua dijo, ¿no? Hay un pequeño, bueno, ni lo van a decir, ¿no? Bueno, pero cuando dicen nuestros sabios dicen es como ponerle una etiqueta, ¿sí? ¿Qué etiqueta le están poniendo ahí? Eso es y así se hace. Eso se hace así, punto. No cuestione. No cuestione. A mí me parece que es un acto sectario y religioso profundo. O sea, como que tú no pienses. O sea, hasta ahí está puesto. Nadie más puede pensar más allá, por nada del mundo. Como yo siempre he discrepado de la famosa Tetzará, que se produce por la mala lengua. Yo digo que se produce por muchas otras cosas. Porque la mala lengua, entonces, alguna vez discutí con un ortodoxo y dice, no, yo le decía, la sonjara no solamente, porque yo le pongo el ejemplo tonto, y un mudo no puede sufrir de la sonjara, él no habla. Tetzará. Él no puede sufrir de eso, no, podría sufrir de eso. El problema no está en el mal hablar, porque yo puedo hablar bien y tener un corazón podrido, así que no se basa en eso. Y ahí duramos una hora discutiendo sobre eso, ¿sí? Que porque ese tipo de lepra. Yo digo que hay muchas otras cosas. Yo digo que una fundamental es la envidia. ¿Sí? Y esa está anidada. Y la gente se saluda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y por dentro, uy, viene vestido inmundo. Ese peinadito no le sienta. Ahí viene la vieja que me cae gorda. Y se cambian de cera, ¿no? Y entonces se nace en otros aspectos, no solamente en la promulgación del juicio. No puedo alabar a alguien y por dentro estar diciendo que le vaya re mal. ¿Sí o no? Eso no. El hablar bien o mal me parece genial. Ya que estamos hablando ahorita, el hombre habla del buen tesoro de su corazón, dice Yeshua. Habla su boca. O sea que el fundamento está en el corazón, no en la boca. Que yo puedo hablar bondades y puedo hablar cosas muy lindas y soy un elocuente, pero mi corazón puede estar totalmente podrido. ¿No? Eso es otra cosa. Hoy no se manifiesta externamente, porque yo creo que nunca mentí. Hoy se manifiesta internamente, que es peligroso. Pero es que también digamos tantas enfermedades, ¿no? Por lo menos el cáncer, que cualquier cosita y ya cáncer. Sí. Pues ya no me imagino que será tanto como en la piel, pero sí. O sea, como que ha mutado a otras. Sí, porque eso de ese cáncer está noche por cualquier cosa. Todo, sí, ¿no? Todo cáncer ahora, todo es cancerígeno. Sí. De algo que yo sí he notado, es que sobre todo esa enfermedad de tipo reumático, y lo vi, no me lo contaron. Un grupo, una muchacha del reumatismo y una parálisis. Sí, una parálisis reumática. Entonces nos sentamos un día a hablar con la muchacha. Yo le dije, bueno, ¿hace cuánto te salió esa enfermedad? Eso que tú tienes ahorita, que no, así, mira, sentada, decía una mujer joven, unos 22 años. Mi hijo hace unos 7 años. Y dije, bueno, y ya le hicieron los estudios y todo ese cuento y tal. Sí, que tengo reumatismo, no sé qué. Sí. Y yo dije, bueno, ¿y tu familia quién sufre de eso? Y tal. Empezamos a hablar de todo un poco. Y yo le dije, bueno, algún evento que tú te acuerdes cuando tú empezaste como a torcerte. ¿Sí? Me dijo, yo empecé a pelear con mi hermana. Y yo a ella la odio. Y estamos hablando de una creyente. Yo a ella la odio. No la puedo ver.
Sí. Entonces dije, bueno, eso está bien. Yo siempre empiezo realmente como a coger la vaina, que la persona entienda que hay una solución, pero que la coja por el lado suave, no que se sienta juzgada. Y me acuerdo haberle dicho, bueno, ¿y usted cree que eso tiene solución? Eso de dejar de odiar a las personas o el odiar a la persona es una solución. Digo, pero si no puedo dejar de odiarla. ¿Sí? Y empezamos a hablar con la muchacha. Empezó a ir a un grupo, empezamos a orar y a hablar y a estudiar la escritura y el fundamento. Y mira que ella llegó al grupo así, con esta mano sobre todo así, y tenía un bastón en esta, ¿sí? Y totalmente tiesa, tullida. ¿Sí? Y lentamente, mira, acabó Baruj cómo empezó a actuar en ella, empezó a enderezarle sobre todo la mano. Yo se la vi, cómo se le empezó a enderezar. Y ya después dijo, yo un día dije, pero yo le veo como bien de la mano, y mueve la mano, y yo sí. ¿En qué cree que se empezó a basar el fundamento de esa sanidad? En algo que nos cuesta a todos, que es que perdonar. Sí. La amargura que ella llevaba interna era terrible. Y ya que tú dices eso, ¿cierto? Yo digo que las grandes enfermedades que a veces puede llegar a manifestarse en un ser humano es por el nivel de amargura que se tiene. Sí, envidia. Sí, y usted envidiar a otro, y a veces por nuestra misma, hay una cosa que anida mucho en nosotros las enfermedades, y es la frustración. Sí, la frustración. ¿Sabe qué es frustración? La esposa de la frustrada. ¿Qué es frustración? Nosotros tenemos, el ser humano, como tenemos tantos proyectos y en nuestro nivel fantasioso y en nuestro nivel de proyectos, pues anhelamos mil cosas, ¿sí o no? Esto, y yo quiero tener esto y aquello y lo otro, y ser el fulano y ser sutano, y uno hoy hace un balance a la edad que uno tiene y dice, realmente lo que yo pensé y hice o creí yo sentí, no soy nada con ese que yo creí yo pensé, ¿sí o no? Eso me ha enseñado en la vida muchas cosas. Acá Baruj me enseñó eso, que yo vine a hacer lo que él dijo que yo iba a hacer y no lo que yo pretendía hacer. Eso me produjo a mi sanidad en mi corazón y tranquilidad, mucha tranquilidad, porque como yo tenía primero yo tenía unas metas, ¿sí o no? Mis padres conmigo tenían otras, que esas son las que más presionan, y cuando uno se casa pues uno tiene otros proyectos. El mínimo de los proyectos que uno tiene cuando se casa, ¿cuál es? El mínimo. Sí. El marido que se ajuste. Bueno, uno lo creo que cuando se casa lo mínimo que aspira es no separarse. ¿Sí o no? Esa es la mínima. Es no separarse. Casa, carro y beca. Ya. Ay, ¿sí o no? Entonces uno cuando se casa eso. Humildemente, ¿sí o no? Vamos a tener esto y lo otro y tal, y chin, un proyecto completo, ¿sí o no? Le dicen los psicólogos, ¿qué? ¿Cuál es su proyecto de vida? No, pues yo tengo un proyectazo que ni le cuento. Yo mínimo, le dije una vez en el taxi a un psicólogo, me dijo, pero ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Sí o no? Le dije, pues mi proyecto de vida, ¿cierto? Es más o menos ser un gran industrial. Entonces me dijo, bueno, ¿y qué está haciendo para eso? Un psicólogo, ¿no? Le dije, pues me levanto temprano, me acuesto tarde, trabajando. Y me decía, pues lo que no cambie, no cambie. Bueno, y me he hecho una carreta de positivismo y de estructura de vida y tal. Y dije, solamente que hay un problema, jefe. Que hay un versículo en la Biblia, no le habla mucho la Biblia, es mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso dice la escritura, ¿sí o no? Entonces, si usted mira, jefe psicólogo, en el mundo la gente anda con 1000 proyectos de vida, pero nunca le han preguntado al creador, ¿sí o no?, cuál es su proyecto de vida. Entonces, yo cambié un día eso, le dije a él, le enseñé. Eso que usted enseña y lleva a la gente a ser frustrada. Hoy en día le pregunto al Eterno, ¿qué quieres que haga? ¿Sí o no? Eso es un punto. El segundo punto, él muchas veces obvia la respuesta y me dice, Nelson, yo quiero que usted haga esto. ¿Y uno qué dice? Generalmente,
no me gusta, no me interesa, ¿sí o no? Entonces cogió y un barco y dijo, yo me voy de aquí. Yo que lo voy a andar preguntando yo que voy a andar predicando a goinas, a gentiles, no, yo no, jamás de los jamases. Yo estoy para otras cosas, ¿sí o no? Yo nací para otro. Moisés tenía su proyecto de vida. Le dijeron un día, ¿sí o no? Dijeron, su merced va a ir y le va a hablar a este pueblo. Si yo soy Gago. Y si me dicen que en nombre de quién vengo, yo qué carreta les echo. Yo nací fue para otra cosa. ¿A quién más? A Noax, ¿sí o no? ¿Usted cree que él no se cuestionó? Pero yo haciendo este bichito aquí en medio de una arena. Fue 100 años. Y los vecinos le decían, venga, socio, ¿y eso para qué es? Me dijo, no va a caer un aguacero ni el berraco. ¿Y qué cree que le decían los vecinos? No me digas, ¿de verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y él qué cree que pensó muchas veces? Dejar de hacer. Dejar de hacer. ¿Sí o no? Entonces, si usted mira nuestros proyectos, los que nosotros tenemos, van, ¿sabe cómo? Cansados, chupados, porque uno los empujó. Pero cuando acabó el Barujú le dice a uno, esto es lo que tú vas a hacer, entonces no encuentras reposo. Porque uno le dice, bueno, usted me metió en esto y usted dijo, estoy haciendo tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero cuando uno no, entonces la religión cristiana nos enseñó a eso. Pídale y que él hace, tranquilo. A mí esto me enseñó que yo lo escucho a él y él me dice, su merced va a hacer tal cosa, por si le interesa, ¿no? Por si de pronto le nace. Entonces uno terminó en este rollo y aprendí que este rollo era lo más, pues para mí me gozo haciéndolo, me deleito, me fascina, me encanta. Tal vez en mi proyecto de vida, psicólogo, tendría lo que tal vez deseo, ¿sí o no? Y estaría en este momento también como frustrado, porque no encontré el verdadero propósito. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Estábamos hablando del llamamiento de Moshe. ¿Qué nivel de frustración pudo haber manejado él? El de Pablo. Pablo estaba cómodo, súper cómodo. ¿Cuál era su tarea? Coger a Pablo a los cristianos y después el Eterno va y le pone su verdadero fundamento y su verdadero propósito. Sí, el de Pedro. La gente decía, pero es que usted es un pescador. Sí, ese era como mi plan de vida, pero mi deleite ¿en cuál está? En hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu, no hacer mi voluntad. Entonces podemos tener apartamentos, casas, sí, carita feliz, familia con cono, sí, todos cogidos de la mano sonriendo, todo muy lindo, el álbum familiar. Pero si usted no ha encontrado el centro de la voluntad del Creador, que es servirle a Él, entenderle y comprenderle y buscarle a Él de todo corazón, no tiene nada. No tiene nada. Porque esas caritas felices y no deseo eso, 3 o 4 años está frente a un juez diciendo y firmando ¿qué cosa? El acta de divorcio. Si yo busco el fundamento del Eterno y una vez me dice si sí o si no, me equivoqué o no me equivoqué. Si me equivoqué, pues asimilaré la equivocación y no terminaré frustrado. ¿Me saben entender? Sí. O no pasa, sí, medianamente pasa. Yo fui creado en mi familia y en mi estructura estudiantil para ser un gran industrial. Créanme, desde 9º, 10º, gracias, pues, estudié en un colegio donde iba más o menos así, decían, su perfil es este, Nelson. Las psicólogas de 9º, 10º, que no era normal en todos los colegios, me decían, usted nació para esto. Me hicieron un test. Me dijeron, usted nació para ser o arquitecto o ingeniero. ¿Sí? Y ella se nos puso 2 años con unos estudios y en 11 me dijeron, usted es arquitecto o ingeniero. Yo fui a una universidad y ¿qué dije? Y estudié ingeniería. Entonces me formaron como para eso. Y ese sería mi sueño de vida y tal, y todo el cuento. Pero la psicóloga nunca me dijo que yo iba a ser predicador.
Bueno, y se adecuó de acuerdo a mi personalidad y a cientos de estudios que me dieron y todo. Y dije, no, yo soy ingeniero y voy a ser ingeniero. Listo, vamos a escribirnos en eso. En la familia, pues eso, chévere, porque el tipo va a estudiar ingeniería o medicina o cualquier tipo de carrera, ¿sí o no? Pero a mí me parece algo curioso, es que a mí nunca me dijeron en ese plan de vida que prácticamente me montaron ahí, que yo iba a ser predicador, que iba a enseñar la Torá, nunca. Eso, y yo jamás me lo pregunté, dije, ¿será que yo jamás yo me sabía? Pero entonces, en la medida de que pasaron los eventos en nuestras vidas, ¿sí o no? Y que nos llenamos de qué fue más que todo, de frustraciones, ¿sí o no? Y ni de cuento pasar las pruebas y las luchas, de usted tener plata, un buen capital y perderlo todo. Fuerte, eso es fuertísimo. Creo que es lo más fuerte que yo viví. Si no lo más fuerte hasta ese momento, sí, creo que es lo más fuerte que viví. Haber perdido todo el capital. Como persona y como proyecto de vida, ¿no? Entonces, si yo hoy miro que Akadosh Baruj Hu propició todo eso para que cosa lo conociera y lo conociera profundamente y entendiera, y un día me dijera, yo escuchara o yo comprendiera, como usted lo quiera determinar, que a este mundo la forma de ser o entender un deleite en la vida es entender a lo que Él nos puso a hacer y no yo poner a hacer cosas a Dios, que es lo que nos enseña la religión. La religión dice ponga a hacer cosas a Dios, ¿sí o no? Entonces tráeme, ponme, súpleme, sáname, cúrame, ponme en la pareja, es poner cosas a hacer a Dios. ¿No le parece eso como extraño? Que yo ponga a hacer cosas a Dios. A mí me parece como raro, ¿no? Cuando se supone que si Él es Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerme a hacer cosas a quién? A mí, y no yo a Él. Y Él hará las cosas que tiene que hacer, pero porque yo tengo que hacer ciertas cosas acá, no porque Él las tenga que hacer para mí. Dígame que usted lo hizo en el cristianismo. En el cristianismo yo me pongo, pero ¿por qué nosotros ponemos a bailar a Dios para arriba y para abajo? Y después de que uno se pega una enredada en unos negocios o en unos hechos o escoge la persona que no es, uno que empieza a decirle a Dios que le solucione ese problema. ¿Sí es así o no es así? ¿Sí, no? Y cuando usted se monta en un proyecto de vida del psicólogo, ¿sí o no? Y después de decirle a Dios, solucióneme el problema. Tenaz. Entonces yo decía, yo siempre cuestioné algún día, hasta con un líder, y dije, a mí se me hace que estamos haciendo como al revés, hermano. O sea, hacemos las cosas y después de que las hacemos mal, llamamos a Dios. No es como más fácil decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y ya será problema de Dios si me metió a hacerla. Él verá cómo me saca ese sándwich, ¿sí o no? Entonces, si yo estoy dentro de la voluntad, me van a meter en los fosos de los leones, y los leones, ¿qué pasa? No van a hacer nada. Y no van a hacer por qué nada, porque a eso me mandó Dios. Y esa es su voluntad, que esté dentro del foso de los leones. Entonces los leones no hacen nada. Pero cuando Dios no me ha mandado a meterme a los fosos de los leones, me meto en el foso de los leones, ¿qué pasa? Los leones me tragan. ¿Sí o no? ¿Sí es la diferencia? Entonces, yo es mejor quedarse uno quieto hoy y seguir en lo que usted está, hasta que usted diga, si Dios cambió esto, puso esto, hay que hacerlo. Porque ahí estoy dentro de la voluntad perfecta del Creador y no dentro de mi proyecto de vida. Todo el mundo carga ahora proyectos de vida, ¿sí o no? Y son felices, son felices, son felices hasta que Dios llegue, coge su dedo y les tumba el castillo de arena y les dice, venga, ahora sí van a hacer lo que yo les digo que tienen que hacer. Eso es edificar la casa sobre la roca, es no sobre mi proyecto de vida. Sí, yo sé que todos tenemos aspiraciones, anhelos, deseos, todo ese cuento, pero mientras que el ser humano no encuentre el sentido o el propósito, que es lo que hemos dicho muy continuamente aquí, busque su llamado, busque a lo que Dios lo llamó, ¿sí? Búsquelo intensamente, profundamente. El Eterno, ¿a qué lo puso en este planeta Tierra? Y verá que es más fácil todo, y no al contrario. ¿Sí o no? ¿Sí es más fácil o no es fácil? A mí me parece que es más fácil. Es mejor esperar a que el Eterno llegue con la persona adecuada y no uno buscar la persona adecuada y después decirle al Eterno que la separación sea lo menos difícil posible. ¿Sí o no?
y consuélame en esta determinación. Y empieza uno a llorar la separación. Pues, bueno, aleluya, que el Eterno lo consuele, como dije hace poco esta semana a alguien, pues, la separación hay que hacerla, pero que el Eterno lo consuele, no hay más que hacerlo. Porque lo más fácil era preguntarle al Eterno hace 4 o 5 años es si esa persona era su esposa o no era su esposa. Como no lo fue, entonces el Eterno dice, ya que su merced me quiere buscar, entonces pues empecemos por ese pequeño vainazo, ¿vale? Sigamos, continuemos. Dice, ¿estamos en dónde? 7. Vamos a empezar el 7. Después que hubo terminado sus palabras, vamos a leerlo otra vez. El pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es algo extraño que un judío, o sea, se me hace que son judíos creyentes, o sea, que están que le cogen la idea a Yeshua HaMashiach. Porque miren lo que le dice. ¿Quiénes están rogándole a Yeshua? Unos judíos, unos dicen así, unos ancianos judíos, ¿sí o no? Y ellos vinieron, leo el 3, cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que concedas esto. Bueno, hay blanco y negro. Miren lo que dice, porque ama a nuestra nación. ¿Y qué pasa? Y nos edificó una sinagoga. O sea, como que nosotros venimos a hacer como, ¿qué cosa? Un favor político. ¿Sí van a entender? Porque toca que su merced le haga el favor a él, porque ese loco nos ayudó por ahí con unas cositas. Se puede tomar como si fuera una especie de chantaje. De chantaje, sí. Y por eso el texto los trata como ancianos judíos y no como creyentes, o como discípulos, o como seguidores. Se me hace que... Y esos ancianos judíos lo más seguro es que pertenecían a qué cosa, por eso los llaman ancianos. ¿Sanedrín? A un Sanedrín. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Eso suena a ¿cómo se llama? A presión, ¿no? Es digno que le concedas esto. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús dijo, oiga, chévere, acá no se mansió, ¿no? Ya que nos ama a nuestra nación y edificó, hagámosle el cruce. Y eso fue lo que pasó. Miremos. Y Yeshua fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Bueno, miren esto interesante. El centurión no viene porque dice yo no soy digno, pero los ancianos judíos vienen y le piden un favor. Sí, van pillando el parangón. Yeshua fue con ellos, 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ya lo vamos a leer ahorita en Mateo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Yeshua, ¿qué cosa? Se maravilló de él. Miren lo interesante, dice que Yeshua se maravilló. O sea, que el hombre más importante que ha pisado esta tierra, Yeshua HaMashiach, se maravilló de la respuesta de alguien. Se maravilló de él. Me imagino que ese maravilló uno de los mejores sinónimos. No sé,
se maravilló, ¿Te sorprendió? se sorprendió, se alegró, ¿cierto? Lo cautivó. Dice, al oír esto, Yeshua se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel. Os digo que ni en Israel he hallado tanta emuná. Que aún ni en Israel. Que aún ni en Israel, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado como enfermo. Vamos a Matillajo 8, 5 al 13. Dice, lo leo. Entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué era un centurión? Soldado. Y él tenía, ¿qué era? Pero no era cualquier tipo de soldado. Capitán. Sí, tenía un rango. Tenía un rango alto. Entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí me manda, eso lo vimos una vez aquí, ¿no se acuerdan? Vendrán unos de oriente y otros de occidente. Isaías, ¿no? Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. No nos vamos a centrar en la que dice Matillajo, solamente quería que les vieran algo. En la última parte de Matillajo no, porque eso es larguito, y eso creo que lo vimos acá, los que vienen de oriente y de occidente, ¿sí se acuerdan? Y se acuerda que les dijo: los hijos del reino serán echados fuera. Tengan oídos para escuchar, los hijos del reino. ¿Cómo así que los hijos del reino? ¿Cómo un hijo del reino es echado fuera? ¿Ahí dice o no dice? Dice, el pasuk 12, 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mas los hijos del reino serán echados fuera. ¿Cómo así que un hijo es echado fuera? Entonces yo podría pegarme de ese texto para decir que se pierde la salvación, por ejemplo. Porque si es hijo del reino de, Sí. de los infiernos, por decir algo, ¿no? Así, del otro reino, del reino de de allá tiene que estar allá. del otro lado, sí. Vale. Entonces, vamos a centrarnos en el centurión. Si miran en este texto, en este comentario, en este Relato de Mateo. relato, habla como si estuviera hablando a persona y no como si hubiera mandado a alguien. Sí, correcto. ¿Sí lo vieron? En este no se ve que haya mandado, no aparecen unos judíos. Está hablando directamente el centurión con Sí, no aparecen unos judíos ancianos diciendo, ¿cierto? Y no aparece tampoco el que cuando él estaba cerca mandó unos criados y le dijo: envía tu palabra para que sea sano. Bueno, ¿por qué? Eso también lo expliqué hace unos años aquí, ¿no? Dice el pasuk: entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta ahí todo está, como dicen en la calle, bello. Vamos a Lucas 7 otra vez. Dice: Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban, ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. Cuando el centurión oyó hablar, 3, va a leer el 3. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos. Aquí en este relato se ve, ¿sí me van a entender? Que están unos y al otro lado se ve como directamente. ¿Por qué creen? O es lógico, o se podría llegar a hacer.
¿Qué? ¿Cómo? Los dos relatos. ¿Así Aquí, no miente o aquí qué? en Lucas habla de dos grupos, manda a unos ancianos judíos y después dice que envía a unos amigos. Correcto. Y en Mateo solamente dice que cuando Yeshua llegó a Capernaum, le salió al encuentro un centurión. ¿Y qué le dijo? O sea, ahí se presta la conversación directa y no hay intermediarios en Mateo. ¿Se está diciendo alguna mentira o cómo podría yo explicarlo? Se está diciendo alguna mentira. Bueno, el relato, o sea, la parte principal es la misma. O sea, que está el centurión pidiendo un favor por su criado, tal. Vale, Eso vale. es. La columna Está vertebral, sencillo, digamos así, esta es parte. así tal cual. O sea, está ahí. Fin. Pero no aparece un relato donde unos ancianos judíos de por qué no se ha edificado una sinagoga. Al otro lado dice no, como que el centurión fue y dijo. ¿Sí o no? Netanyahu dice eso. 5:3. Si viene alguien y me dice, bueno, pero aquí está mintiendo alguien. Sí, porque no concuerda lo que dicen aquí con el de allá. Sí. Bueno, ¿por qué creen que puede pasar en un relato? ¿Y es verídico o puede ser verdad? Bueno, uno está dando los pormenores, ¿no? Vino tal, vino fulano. O sea, vino se puede decir de cada persona que escribe el relato. el relato, pues uno profundiza más de pronto en el cuento y el otro pues hace el resumen. No le ve la necesidad de ahondar tanto. De ahondar en los pormenores. Sería mentira. Dígame en un relato de la Torah. Tal vez por el lado de la espiritualidad que manejan, el cinturón maneja como un lado más elevado que los maestros. Porque de una u otra manera el cinturón también le hace como pues, no una parábola, pero como una enseñanza a Jesús, como un símil, ¿sí? Yo también tengo hombres a mi cargo, si yo les digo bañan, ellos van. Bueno, en los dos relatos dice las dos cosas, sino que en uno se omite a los judíos ancianos y a los mensajeros, en un relato y en otro relato. ¿Hay relatos en la Torah que puede llegar a pasar eso? Donde... Pues creo que en la Torah no hay relatos repetidos, ¿o sí? No, que se omita, por ejemplo, cosas como esas. Pues cuando de pronto en Misbot, un mandamiento, que de pronto puede decir algo en Shemot y más adelante en Vayikra o en Bamidbar puedes decir algo más o puede decir menos. De pronto si lo miramos en el Misbot de Asimos. Pero si me hago entender con un ejemplo. Si por ejemplo, cuando un ángel, cuando un malaquín viene a un mensaje, se lo da por ejemplo, para que me entiendan no la suplantación, sino la ubicación. Por ejemplo, los 3 hombres que vinieron a Abraham, ¿cierto? Bajo el encina de Manred. ¿Es así? Dice, y Jehová apareció. ¿Jehová apareció realmente? No, ¿sí o no? Dice, y apareció, o dice, y vio, y viendo a Hashem, ¿realmente lo vio? No. ¿Qué es lo que está haciendo el relato? O sea, el relato que está haciendo. Cuando yo nombro un abogado, cuando usted le firma un poder, ¿él queda hablando por usted? Claro. En teoría sí. ¿Sí o no? En teoría. En teoría le estaría frente a otro abogado diciendo Nelson dice esto. O yo estoy tomando la ubicación de Nelson, llamémoslo así. ¿Sí o no? Que lo que el tipo piensa, yo lo autorizo. No sé ni qué es lo que pienso. No sé lo que pienso, pero lo autoricé, ¿sí o no? Listo. Estoy diciendo entender que un relato de estos es valedero. ¿Por qué? Porque no sabemos, Netanyahu, la fuente en que lo llegó a tomar, o él estuvo presente o omitió ciertos aspectos. ¿Sí? Lucas no, sin embargo el centro es el mismo. Dice, por ejemplo, dice que vinieron, a mí me cuentan, se sienta aquí una persona, por ejemplo Aleja, se sienta y dice,
mamá dice, ella podría decir, yo soy la representante de mi mamá en este momento. Ella es la representante de la mamá aquí. Entonces ella dice, yo digo que en mi casa se abre a las 6 de la tarde. Yo digo que en mi casa se acuestan a las 9 de la noche. Si yo soy un copista, yo digo eso. ¿Perdón? Yo si soy un copista no digo que Aleja dijo. ¿Sí me entiendes? Sino yo digo que la mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Marina dice que en la casa de ella se abre a las 9 de la noche. ¿Me saben entender? Porque ella es la fiel representante en este momento. Cuando Matillahu escribe, cuando Lucas está escribiendo los pormenores. Esto dijo, y esto dijo. Matillahu lo está viendo desde el punto de vista abogado, llamémoslo así. Es decir, que se omite el procedimiento. Como le dijera yo estoy diciendo, Matillahu está diciendo que está transliterando lo que los judíos dijeron, pero no mete a los judíos. Pues puedo hacerle la introducción que hace Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron. Disculpa un momentico. Porque sé que hay una parte. Espera un momentico que lo va a decir. Lo que va a decir Gonzalo es muy crucial para que entendamos lo que es Lucas. Porque Lucas, miren lo que está haciendo. Yo te entiendo para que todos escuchemos. Ojo y en el relato que va a... Esas palabras que dice Gonzalo son las claves para entender eso. Miren. Dice, tal como nos... Más durito, como dijeron ellos. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Sí. Después de haber investigado. O sea, esa es la introducción de Lucas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están todos en Lucas? Lucas en el introductorio dice, después de haber ¿qué? Investigado. Con diligencia. Sí. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, ahora vuelvo a leer un poquito más duro para que todo se hace el foco de atención. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírtelas por orden, listo. Ese es un buen argumento porque ¿sabe qué les voy a decir? Esos textos son los que usan generalmente los que empezaron por Yeshua y ya no lo están, diciendo ahí hay una contradicción, porque en Matillahu no se nombra a los ancianos, a los ancianos judíos ni a los amigos. Entonces dice, ahí están mintiendo. Y no es que estén mintiendo. La transliteración del texto uno la toma como si fuera un representante legal, es decir, los omite. Sí, o sea, Mateo le pudo haber parecido, ¿para qué tipo pongo tanta cháchara? Yo resumo. Él investigó. Lucas no hacía parte de los que andó con Yeshua, ¿no? No. Y vuelvo y digo, desde el punto de vista legal se puede hacer. Porque aquí está omitiendo, digamos así, los testigos. Pero el centro está el mismo, el relato es el mismo. Es un tipo que está enfermo. Y es un tipo que se centra en que si tú dices la palabra, yo soy un hombre como tú que tienes poder, di la palabra y él va a ser sano. Pero entonces Lucas debe haber citado a Mateo, ¿no? No, generalmente entre ellos no se citaban. Que de una u otra manera le está haciendo quedar como mentiroso, ¿no? No, porque entre ellos no se citaban. Si no lo cita, ahí no lee los dos ahí aquí. No, porque ellos no se citan entre sí. O sea, esto está haciendo, los relatos están colocados, ¿cierto? Sin que ellos, fue que Mateo dijo, ninguno de ellos dice fue que, o sea, Lucas nunca escribe nada diciendo fue que Mateo dijo. Él investigó por su cuenta. ¿Sí me entiendes? Simplemente los relatos vienen por 4 vertientes diferentes, sin que se cite. Hoy sí se podría hacer. Van a ser diferentes porque los 4 tienen diferentes. Claro, si yo coloco aquí 2 personas a que escriban los últimos 15 minutos en la reunión, todos van a escribir puntos de vista diferentes.
No, yo acabo de llegar. Eso puede ser una de esas. Si yo coloco que escriban este bichito entre los 14 personas que estamos aquí, creo, todos van a hacer algo diferente. ¿Qué le parece a usted? No, un helicóptero, el otro un avión. En una palabra, ¿qué le parecería? ¿Sí o no? Sino que yo quiero que diga que desde el punto de vista legal sí es verdadero lo que escribe Matillajo, porque Matillajo lo está colocando es como si fuera un abogado, omitiendo al centro. ¿Sí? Ahora ahora vayamos a la parte legal, ahora vayamos a la parte de la muna, de la fe. Dice esto: Yeshua con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole: Adón, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa es la palabra clave. No soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra de mi siervo, será sano. Entonces, cualquiera diría, pero di la palabra como dicen en las iglesias, ¿no? Toma esa palabra para ti, no saben ni qué es, ni qué palabra es. Entonces pudo haber sido un emocionalismo del tipo: di esa palabra, pero no es así, porque él en el Pasuk 7:8, él dice el por qué debe decir la palabra. Por eso empieza el Pasuk. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? Dice, ¿por qué? Dice, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, si Yeshua, digamos así, hubiera escuchado ese, bueno, el tipo estás como afanado para que lo sane. Pero no, en el Pasuk 8 le dice el por qué tiene la validez de que diga la palabra. El por qué. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Repito, el 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Repito el 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque yo entiendo quién eres tú. ¿Cuándo lo entendió él quién era Yeshua? Yeshua se fascina de que él entiende quién es él. O sea, entendió tanto quién era Yeshua que le dijo: no es necesario que venga. ¿Sí me van a entender? Entendió tanto y dijo: no, yo sé quién eres tú. ¿Y dónde empieza la clave? El pasuk más arribita, donde dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Eso no fue algo, no, que es que hay un man que es milagrero, que levanta a los paralíticos, que los sordos escuchan, que tal. No, eso es lo que ocurre hoy en día. No, este man dice que oyó, o sea, él entendió, comprendió, estudió, él sabía quién era Yeshua. Todo. Para que, o sea, él entiende tanto profundamente que él es el Mashiach, porque dice: usted tiene toda la autoridad. Por eso le dice algo tenaz que no sé en hebreo cómo se habrá dicho, pero imagino que tuvo que haber sido algo fuerte. Di la palabra, di el davar, di el verbo bayomer, algo así por el estilo. Porque yo también. Es decir, entendió que Yeshua tenía toda la autoridad. ¿Sí me hice entender? Eso no fue algo de la... Yeshua remata diciendo: ni en Israel he hallado tanta fe. Y no se trataba de creer, no, todos creen. ¿De qué se trataba? De entender quién era Yeshua, de entenderle, no de creerle. Todos creemos en todos. Colombia
De 45 millones, ¿cuántos creen que creen en Jesús? ¿Cuántos creen? 44 millones. Sí, genial. Pero ¿cuántos sí saben quién es Jesús? Como el centurión. ¿Sí? Es más, el centurión le hubiera podido decir a los judíos y a los mismos amigos, él realmente les estaba diciendo era eso. Dígale que diga que mi siervo sea sano y eso va a pasar, porque yo sé quién es él. Saber, una cosa es saber quién es Yeshua y otra cosa es creer en Yeshua. Todo el mundo cree en este país quién es Yeshua. Y yo diría que el 10% medianamente entendemos. Y creo que el 1% nos esforzamos en saber quién es Yeshua y en entenderlo. Dejémoslo ahí, quedó ahí. ¿Me hice entender? El parangón que él hace, el soldado. Por eso él le dice, ni aún Israel he hallado tanta fe. Es decir, este man sabe quién soy yo. Vale. ¿Quién soy yo? No qué hago yo. Es diferente, ¿sí o no? El centurión entendió quién era Yeshua, no lo que hacía Yeshua.